Como dice Bob Esponja, ¿están todos listos? Muy bien, saquen en este momento el primer PDF, el primer archivo PDF que se les envió a su plataforma. ¿Listo esto? Pueden pararle mientras sacan eso. Mientras sacan eso, lo imprimen. Lo conveniente es que lo impriman para poder entender los conceptos que vamos a ver. Listos. Entonces tenemos, en primer lugar, un concepto. La primera columna que ustedes van a ver es la columna de producto, que le hemos denominado como Y. ¿Sí? Bueno, aquí casi no se ven, como Y. ¿Sí? El producto, como ustedes saben, es la cantidad de producción que se hace o se realiza. Eso ya lo vimos la clase pasada. La segunda columna, y eso es lo que ya nos trae a esta clase, es el concepto del costo fijo, el cual ponemos como CF. Un costo fijo, como nos está diciendo acá, es el costo implícito que incurre el productor. Pensemos en el fútbol soccer. Pensemos aquí, la ciudad, la capital del estado, el Estadio Cuauhtémoc. ¿Se imaginan si no jugara el Puebla de la Franja? Con todas las modificaciones y todo lo que se hizo en la década pasada, que alguien, no sé, ahí dicen que se queda debiendo lo de la constructora, no sé. Bueno, que es una parte de la deuda que tiene el gobierno del estado. ¿Se imaginan si no jugara el Puebla en el estadio? Aún sin haber deuda. El mismo estadio es un costo fijo. ¿Por qué? Porque hay que darle mantenimiento. Hay que darle su pintura, hay que darle mantenimiento al pasto, a los vestidores. Es decir, tenerlo en buenas condiciones. Todo es un costo fijo. Para una empresa, para un negocio, para un puesto, por ejemplo, vamos a decir, una papelería, si estás rentando un local, esa renta es un costo fijo. Pagar la luz es un costo fijo. Es decir, son aquellos costos implícitos. Todos esos costos implícitos son costos fijos. ¿Por qué se les dice fijos? Porque son costos que no cambian en el corto plazo. Y si son en el corto plazo, por eso son fijos. Ahora bien, ¿qué es un costo variable? Un costo variable son las cantidades gastadas en cada uno de los factores que son variables. ¿Sí? En cada uno de los factores que son variables. ¿Cuáles pueden ser los factores variables? Los recursos naturales, el trabajo, todo lo que viene de materias primas, provenientes de otras fábricas, todos aquellos recursos que pueden cambiar en su cantidad. Por tanto, esos son los llamados costos variables. ¿Y qué son los costos totales a corto plazo? Pues los costos totales a corto plazo no es más que la suma de los costos fijos y los costos variables. Hagan la siguiente operación. Sumen la columna de los costos fijos con la columna de los costos variables. Y van a ver que les da esa suma, es la que aparece en la cuarta columna, la de los costos totales a corto plazo. Si ustedes lo grafican, van a tener la gráfica que aparece abajo
a su mano izquierda, que tiene este parecido. Vean algo muy curioso, que la curva de los costos totales y la curva de costos variables se comporta de la misma manera, solamente que la curva de costos totales de corto plazo empieza en 100, mientras que la curva de costos variables inicia en 0. ¿Por qué? Porque, como dice su definición, los costos totales inician cuando existen costos fijos. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a hablar de las columnas 5, 6 y 7. Pero antes de ello, vamos a determinar unos conceptos que nos van a ayudar un poquito más adelante. Sea x1 el factor fijo, mientras que x2 es el factor variable. W1 es el precio del factor fijo, mientras W2 es el precio del factor variable. De esta forma, el costo fijo es W1 por X1 y el costo variable se ve W2 por X2. Si ponemos esto acá, el costo total de corto plazo, que es el costo fijo más el costo variable, lo vamos a poner en términos de estas nuevas determinaciones. W1x1 más W2x2. Ahora bien, vemos después de la columna del costo total, viene la columna del costo fijo promedio. ¿Sí? ¿Y qué es el costo fijo promedio? Pues una razón. Mide el costo de producción en términos del costo fijo por volumen de producción. O mejor dicho, el costo fijo unitario. ¿Sí? Es decir, el costo fijo sobre la cantidad producida. ¿Sí? Si lo pongo en términos de nuestra nueva nomenclatura, sería el precio del factor que divide la razón del factor fijo sobre la cantidad producida. El costo variable promedio mide el costo variable unitario, es decir, el costo variable por unidad producida. En este caso, el costo variable sobre la cantidad producida. En términos de nuestra nueva nomenclatura, W2, el precio del factor variable, que multiplica al factor variable X2 sobre la cantidad producida. Por último tenemos, hagan lo siguiente. Hagan costo fijo entre producción y chequen con los valores de la columna 5. También costo variable sobre el nivel de producción y chequen los valores de la columna 6 y van a ver que son los mismos. Por último, la columna 7, que es la curva del costo medio de corto plazo. ¿Qué es el costo medio de corto plazo? El costo unitario total, es decir, cuánto cuesta en su totalidad producir en promedio cada unidad. Ese es el costo medio o el costo promedio. El costo total de costo medio de corto plazo es el costo total entre la producción. Háganlo. En la columna 4 del costo total de corto plazo sobre la cantidad producida.
Y van a darse cuenta de algo, que si el costo total de corto plazo es el costo fijo más el costo variable, entonces va a ser que el costo fijo promedio más el costo variable promedio es igual al costo medio de corto plazo. Lo pueden hacer. Pueden sumar las columnas 5 y 6 y les va a dar lo mismo que haber dividido el costo total entre la cantidad producida. En términos de nuestra nomenclatura, pues ya tenemos el costo fijo promedio más el costo variable promedio. Ahora veamos con más detalle el caso de la columna 8 de esa tabla. Ahora bien, tenemos por último en la columna 8 el costo marginal, que es, o mejor dicho, mide el cambio del costo total a medida que cambia el nivel de producción. En nuestra columna 8, ¿qué hicimos? ¿Qué se hace? Medir el cambio del costo de producción a medida que cambia la cantidad producida en una unidad. Si ustedes ponen el costo total de cuando se produce una unidad, cuando no se produce nada, van a tener la cantidad, la primera cantidad que está en la columna 8. Después, en la siguiente, el siguiente dato es el costo total cuando se producen 2 unidades menos el costo total de lo que se produce cuando se produce una unidad. Y así le van haciendo en esa columna y van checando esa información. Dato curioso. Solamente ocurre en el corto plazo. Como ustedes se han dado cuenta, el comportamiento de los costos totales es igual al comportamiento de los costos variables. ¿Eso qué implica? Implica que al como se muevan los costos variables, se mueven los costos totales. Y por tanto, la variación de estos costos variables, si yo determino cuánto varían los costos variables a medida que varía la cantidad producida, va a ser igual al costo marginal. Es como si hiciera lo mismo. Pero esto solamente se presenta en el corto plazo, nada más. Si tenemos en claro lo siguiente, ¿por qué razón? No es que los precios cambien, los precios de los factores variables cambian. Lo que cambia es la cantidad, por eso es variable, el factor variable, porque el factor está cambiando. Por tanto, ¿por qué cambian los costos variables? Porque cambia el uso del factor. En este caso, si yo mido o divido esto, entre la variación de Y, esto entre la variación de Y, entonces tendré el costo marginal, y el costo marginal va a ser esto, el precio que multiplica a la razón del cambio del factor a medida que cambia la producción. Pero aquí tenemos algo muy claro. Aquí tenemos algo muy claro también. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí, si ustedes lo sacan, tenemos ya el costo marginal. Si ustedes lo grafican, les va a salir algo como esto, que es similar a la gráfica de esa primera hoja, de esa hoja PDF, abajo de su mano derecha. ¿Sí? Noten algo muy curioso y chequen. Y chequen cuando el nivel de producción es igual a 6.
Cuando ustedes ven que el nivel de producción es igual a 6, ustedes van a ver que el costo variable y el costo marginal son iguales. Y si mal no recuerdo, ahí cuando el nivel de producción es 11, cuando el costo total llega a su nivel mínimo, es igual al costo marginal. Igual en el costo, cuando la producción es igual a 6, el costo variable promedio llegó a su mínimo. ¿Sí? Disculpen, aquí me equivoqué. Es costo medio de corto plazo, costo promedio de corto plazo. ¿Sí? Cuando el costo promedio de corto plazo llega a su mínimo, en el nivel 11 es igual al costo marginal. Esto tiene mucho que ver con algo que vamos a ver más adelante. Lo voy a remarcar aquí. Cuando el costo variable llega a su mínimo, es igual al costo marginal. Y cuando el costo medio a corto plazo llega a su mínimo, es igual al costo marginal. Ahí está pasando. ¿Sí? Pero vamos a ver algo que tenemos por definición. Ya hemos visto que el producto medio es la cantidad producida sobre la cantidad del factor utilizado en ese nivel de producción. Es decir, las cantidades producidas en promedio por unidad de factor. Si tenemos que el costo variable promedio es el precio del factor sobre X2 sobre Y, cuando el producto medio del factor 2 es Y sobre X2, vean que ese es un valor inverso del producto promedio. Así que el producto variable promedio es igual al precio del factor 2 sobre la inversa del producto promedio. Entonces, ¿qué se puede decir? Entonces se puede mostrar que cuando el producto promedio llega a su máximo, el producto medio del factor 2 llega a su nivel máximo, acuérdense lo que ocurría, el costo variable promedio llega a su mínimo. Cuando el producto medio llega a su máximo, entonces el costo variable promedio llega a su mínimo. Acuérdense lo que empieza a pasar en la etapa 1, en la etapa 2 y en la etapa 3. De igual forma, tenemos el producto marginal. Es decir, en cuanto cambia la cantidad producida a medida que cambia el uso del factor, en este caso el factor variable. Entonces el producto marginal del factor variable mide el cambio del nivel de producción a medida que cambia el uso del factor variable. Si yo tengo aquí el costo marginal, que es el precio del factor variable, que multiplica a la variación de X2 con respecto a la variación de Y, me doy cuenta que eso es el inverso del producto marginal del factor variable. Por tanto, yo me doy cuenta que también cuando el producto marginal llega a su máximo, a su nivel más alto, el costo marginal llega a su punto mínimo. ¿Cómo la ven desde ahí? Ahora bien, hasta aquí el corto plazo. Ahora saquen o impriman el otro archivo PDF, que son los costos a largo plazo. Muy bien. Ya sabemos que la función de costos de corto plazo es
W1X1, que es el costo fijo, más W2X2, que es el costo variable. Vamos a hacer una función Cobb-Douglas de esta forma, donde el nivel de producto en función de los factores X1 y X2, factor variable y factor constante, fijo y variable, están elevados cada uno a la punto 5, que es igual como sacar la raíz cuadrada de cada uno de los factores multiplicándolo. Vamos a despejar X2. Obviamente X1 está multiplicando, al otro lado pasa dividiendo. Y el punto 5, que es como una raíz cuadrada, al otro lado se va a convertir en potencia de 2. Es decir, y cuadrada y x1 a la punto 5 al cuadrado, que al fin de cuentas es igual a x1 a la 1. Es decir, x1. Si esto lo sustituimos en la función de costos totales de corto plazo, entonces va a quedar W1X1 más W2X2, y X2 es Y cuadrada sobre X1. Vamos a ponerle unos valores, nada más para hacerlo un poquito más interesante y más entendible. Vamos a hacer que W1 sea igual a 3 y W2 igual a 12. Ahora vamos a calcular los costos totales de corto plazo con estas unidades de producto. Primero, si sustituimos X1 igual a 20, aquí vamos a poner X1 igual a 20 y vamos a sustituir con Y igual a 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Cuando ustedes lo hagan, sacan el costo medio. Y después sacan el costo marginal. Pero en este caso, ¿cuál sería el costo marginal? Vamos a verlo. El costo marginal sería, borrando acá, el costo marginal, tomando esto, ¿sí? Esta función. Espero que la misma luz no les esté afectando en su pantalla computadora. El costo marginal, como ya hemos visto, es el cambio del costo total, en este caso, en el corto plazo, a medida que cambia el uso del uso de la cantidad producible. Utilizando la función de la derivada, es decir, la derivación del costo total con respecto a Y. Esto implicaría que el costo marginal es igual a W2 por 2 veces Y sobre X1. ¿Ok? 2 veces. En este caso, sustituyendo por W2 igual a 12, entonces tendríamos que el costo marginal es igual a 12 por 2 veces Y, 12 por 2 veces Y, igual a X1, 2 por 12 sería igual a 24. 24Y sobre X1. Y ahí tendríamos la función de costo marginal que tendríamos que aplicar acá. En este caso, 0 entre 20 por 24, 10 entre 20 por 24, 20 entre 20 por 24, 30 entre 20 por 24, 40 entre 20 por 24, 50 entre 20 por 24 y 60 por 20 por 24. 60 entre 20 por 24.
Después de haber realizado esto, con x1 igual a 20, lo realizan con x1 igual a 40. La misma operación. ¿Sí? Después con x1 igual a 60. Después con x1 igual a 80. Y después con x1 igual a 100. Y ustedes me van a decir qué fue lo que salió. Ya que lo hicieron, se van a dar cuenta que replicaron la tabla. Replicaron la tabla que se les dio. Dense cuenta de una cosa. En todas las ocasiones ocurre, por ejemplo, aquí estoy replicando en una gráfica esa tabla. 10 con 120. Solamente estoy poniendo cuando x1 es igual a 20, x1 es igual a 60 y x1 es igual a 100. Pero vean, aquí, cuando el costo medio es su punto mínimo, llega a su punto mínimo en cuando el x1 es igual a 20, cuando se producen 10 unidades, se están produciendo 120. Cuando se producen 30 unidades, cuando el x1 es igual a 60, se están produciendo, cuando se producen 30 unidades, está costando 360. Cuando el x1 es igual a 100, cuando se producen 50 unidades, el costo es igual a 600. Vean algo muy curioso. Al inicio de cada tabla, en los costos totales, son muy altos. Son muy altos. Cada vez son más altos al inicio. Pero al final de cada tabla, cuando ya ven 50, 60, los costos totales, cuando x1 es igual a 100, son mucho menores en 50 y 60 unidades de producción, son mucho menores que cuando x1 es igual a 20. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bien, la situación es muy sencilla. ¿Qué es el largo plazo? El largo plazo no es un historial. Es un historial de diferentes niveles de factores fijos. Es una historia, el largo plazo es una historia de diferentes cortos plazos. Cuando x1 es igual a 20, es un corto plazo. Cuando x1 es igual a 40, es otro corto plazo. Cuando x1 es igual a 60, es otro corto plazo. Cuando x1 es igual a 80, es otro corto plazo. Cuando x1 es igual a 100, ese es otro corto plazo. Si juntamos todos esos cortos plazos, vamos a tener el largo plazo. ¿Sí? ¿Por qué seleccioné estos puntos? Por algo muy curioso. Cuando x1 es igual a 20, el costo promedio mínimo es 12. 10, cuando es 10 y cuando se producen 10 y su coste es 120. 120 entre 10 es igual a 12. ¿Sí? 10 niveles de producción, costo promedio igual a 12. Y el costo marginal allí es igual a 12. Cuando x1 es igual a 60 y se producen 30 unidades de producción, su costo es de 360. 360 entre 30 es igual a 12 y es el costo promedio mínimo. Y el costo marginal en ese punto también es igual a 12.
Cuando X1 es igual a 100 y se producen 50 unidades de producción, el costo total es de 600. 600 entre 50 es igual a 12. Y vean que el costo marginal en ese punto también es igual a 12. Entonces, ¿qué diferencia el corto plazo al largo plazo? La diferencia es muy sencilla. Al largo plazo, los costos fijos varían. O mejor dicho, los costos fijos dejan de ser fijos. Ya no existen los costos fijos en el largo plazo. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice, en el de costos fijos solamente no cambia en el corto plazo de tiempo. Y por tanto, ¿cuál es la diferencia entre el costo fijo, entre el corto plazo y el largo plazo? Es que en el corto plazo encontramos costos fijos. Cuestión que ya no encontramos en el largo plazo. ¿Por qué? Porque el largo plazo es un historial de diferentes cortos plazos. Y al ver el historial de esos diferentes cortos plazos, los costos fijos se van disipando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Seguimos. Como vimos en el ejemplo, entonces, lo que nos estamos viendo también, que es que las curvas de costo promedio de largo plazo, lo de costo medio de largo plazo, es la conjunción de todas las curvas de costos medios de corto plazo en sus puntos mínimos. Aquí hemos dibujado las curvas de costos medios y con sus respectivas curvas de costo marginal que pasan por los puntos mínimos. Y en medio, la curva de costo marginal de largo plazo, ¿sí? Que pasa por el punto mínimo de la curva de costo medio de largo plazo. Veamos que a la izquierda, a su izquierda de ustedes, ¿sí? Cuando ustedes ven la pantalla, estas curvas de costo marginal son menores que la curva de costo marginal de largo plazo. Y estas curvas de costo marginal, las que están a la derecha, son mayores, son más grandes que las curvas de costo marginal de largo plazo. Cuando se van reduciendo los costos medios, es decir, a lo largo del tiempo, los costos medios, a medida que aumenta la cantidad producida, estamos hablando de un concepto que se llama economía a escala. Es decir, cuando se están disminuyendo los costos por unidad producida a medida que aumenta la producción, llega a un punto medio y los costos por unidad producida empiezan a aumentar. Eso es lo que se le llama deseconomía a escala. Y eso también tiene mucho que ver con lo que en algunos casos se les llama economías de alcance. ¿Por qué? Porque llega a ocurrir que cuando se produce un bien, llega una nueva tecnología. Parece bien. Ha ocurrido con las computadoras, ha ocurrido con los celulares, por ejemplo, los celulares. Los primeros celulares eran unos tabiques grandotes que no duraba mucho la pila. Bueno, actualmente no dura mucho la pila. Eran y nada más era algo que no podías realmente cargar como tal. Y utilizaba una tecnología
basada en microondas, en ondas de microondas, muy similar, muy grandote, muy estorboso, y que nada más servía, nada más para hablar. Y fue evolucionando, ¿sí? Fue evolucionando eso. Al evolucionar eso, ¿qué ocurrió? Ocurrió que los costos medios también se fueron reduciendo. Se fueron reduciendo. Se fueron yendo más abajo. Y así, sustantivamente, y alargando el proceso de las economías a escala. Producir más, cada vez producir más. A tal grado que ahora ya no hablamos de teléfonos celulares, ahora estamos hablando de smartphones, donde encontramos una serie de información, además de que también sirven para hablar, ¿sí? Siguen sirviendo para hablar, ¿eh? Aunque encontramos ahí e invocamos a Google, invocamos a Facebook, invocamos a una serie de elementos, ¿sí? Y disculpen, espero que no me censuren en el canal por hacer un anuncio comercial, pero es un ejemplo de lo que está ocurriendo con los llamados smartphones, ¿sí? Que ya puedes invocar a todas esas redes sociales, que ya puedes invocar a páginas de internet desde tu aparato, algo que no hacías con los teléfonos celulares, ¿sí? Y ahora tienen esto del touch, antes no había el del touch, todo lo tenías que hacer con las teclitas, ¿sí? Yo soy de la generación de la transición, ustedes ya son la generación digital, que es otra cosa, que a mí todavía me tocó los finales, cuando tuve mi primer aparato celular, eran los finales de los microondas, y eran aparatos ya más o menos medianos, que tenían que la batería te duraba como toda una semana, y ahora y después fue evolucionando, le metieron el MP3, le metieron después el llamado touch, y después le fueron metiendo una infinidad de cosas, hasta llegar a lo que se le llaman los smartphones. Y eso provocó que estas compañías hicieran esas economías de alcance, haciendo que cada rato los costos medios disminuyeran y haciendo y ampliando estas economías a escala, ¿sí? Y esto hace que los costos marginales también tuvieran mayor ampliación. ¿Por qué es la importancia de esto? Porque las economías de alcance también hacen que los costos marginales se desplacen más a la derecha. Más a la derecha. ¿Y eso qué significa? Significa ampliar la oferta. Significa estar ampliando la oferta. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque las curvas de costo marginal son las curvas de oferta de las empresas. Son las curvas de oferta de los productores. ¿A partir de qué punto? A partir de que cruzan la curva de costo variable promedio. A partir del momento que superan al costo variable promedio, el costo marginal es la curva de oferta de la empresa. ¿Ok? Nos falta solamente una cosa, y con eso ya acabamos. Muy bien. ¿Qué buscan las empresas entonces a medida que aumenta la producción? Pues minimizar los costos. Es lo que buscan. Si ya tienen un nivel de producción dado, por eso también ya tenemos esto de las economías de alcance. Las empresas, los productores, buscan minimizar sus costos. Vamos a dar unas reglas sencillas de cómo minimizan sus costos. Sea esta nuestra función de costos de producción.
la cual la empresa desea minimizar, sujeta a una función de producción Y, sujeta a, pues eso es lo que significa SA, sujeta a Y, nivel de producción, igual a la función de producción que depende de los factores X1 y X2 que aquí están presentes. Armamos una función de Lagrange o un lagrangiano, ¿sí? Donde tenemos primero la función objetivo, que es la que queremos minimizar, que es la de los costos, menos un multiplicador de Lagrange que multiplica, valga la redundancia, a la restricción que aquí tenemos, ¿sí? La función de producción menos la cantidad producida, ¿sí? Si derivamos esta función de Lagrange con respecto al uso del factor x1, vamos a tener el precio del factor 1 menos el multiplicador de Lagrange por el producto marginal, o sea, la derivada de la función de producción con respecto al factor x1, que es el producto marginal del factor 1. Esto es lo mismo. Igualando bajo las condiciones óptimas. ¿Sí? Bajo la condición óptima, que eso es, entonces una es igual a 0. De igual forma, derivando la función de Lagrange con respecto al factor 2, tenemos el precio del factor 2 menos este multiplicador de Lagrange, que multiplica a la derivada de la función de producción con respecto al factor 2, lo cual es el producto marginal del factor 2. ¿Sí? Igualamos a 0 bajo las condiciones óptimas, ¿sí? En su punto óptimo. No sé si es un máximo o es un mínimo, pero es su punto óptimo. Si igualamos, si esto pasa, que está restando, pasa a sumar, ¿no? En ambos casos. Esto, 3 y 4, 3 en pi divide a 4, entonces tenemos esto, pero el multiplicador de Lagrange sobre el multiplicador de Lagrange es igual a 1. Entonces esto, ¿y esto qué es? Ya lo habíamos visto, es la relación marginal de transformación o relación de sustitución técnica, como lo menciona el caso del varia. Y entonces tenemos, disculpen que me cruce, tenemos nuestra función de producción, nuestra recta de costos, cuya pendiente es precisamente la razón de los precios de los factores. El precio del factor 1 sobre el precio del factor 2. Lo cual nos dice que el punto de minimización de costos es cuando hay tangencia entre la función de producción con la recta de los costos, es decir, cuando es igual a la pendiente de la recta de costos, teniendo una cantidad óptima de estos factores. Con esto acabamos en la clase del día de hoy, teniendo en cuenta que la siguiente clase tenemos que hablar de los beneficios. Me despido de todos ustedes enviándoles un cordial saludo. Nos vemos.